Hola, ¿cómo están? Quería saludarlos a todos. Mi nombre es Paola López, trabajo en el área de niñez y me pidieron compartir con ustedes algunos temas que pudieran ser de interés para la asignatura de intervención. Así que yo voy a hablar desde el conocimiento que tengo en el ámbito a partir de mi desempeño en el área de niñez, básicamente en el área de eh, la unidad de transferencia técnica del servicio especializado y básicamente también con algunos datos que han sido elaborados a partir de ese contexto. Bueno, en la nueva institucionalidad es lo que en este minuto tenemos en el servicio, lo que les comentaba, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia surge el 2021. La nueva institucionalidad contempla además una subsecretaría de la niñez, que es la que es dirigida por la señora Verónica Silva, que es trabajadora social de profesión y donde su trabajo principal tiene que ver con una línea de prevención, promoción y protección universal a través de las oficinas locales de la niñez. El servicio especializado tiene la línea de protección que implica todo lo que es, por ejemplo, los programas de diagnóstico clínico especializado, implica también las OPD, que todavía quedan algunas que han sido ya absorbidas por lo que es la oficina local de la niñez, que ahí vamos a explicar algo. Y también ahí están los PRM, los DAM, todas esas, y las residencias, que yo diría que es por lo que más nos conocen las personas habitualmente. Este servicio es el continuador legal del Servicio Nacional de Menores. Acuérdense que el Servicio Nacional de Menores tenía una línea del área de protección y tenía un área de infractores de ley. Nosotros seríamos el área de protección. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que está ahí en celeste, es lo que sería el continuador de la responsabilidad penal adolescente que estaba en el Servicio Nacional de Menores. Y actualmente, ahora en enero de 2026, Valparaíso, Santiago y O'Higgins son las últimas 3 regiones que parten con el servicio de reinserción social juvenil. Y todo esto en un marco que es de la ley 21.430, que es sobre garantía y protección integral a los derechos de los niños. Eh, este marco legal es el que en el fondo es la sombrilla que nosotros tenemos y que cubre todas nuestras acciones y por lo tanto nosotros tenemos el mandato legal de tener como prioridad los derechos de los niños en cada una de nuestras acciones. Entonces aquí está el escenario legal que les comentaba recién, la 21.302, y la que crea el Servicio de Protección Especializada. En esta ley viene un capítulo especial que es preocuparse por la formación de los equipos que trabajan en niñez. Y en esa unidad trabajo yo, y esa unidad tiene como obligación dada por la ley, pero además financiada por el Estado, de formar a los equipos que estén trabajando en la red de niñez. Es decir, si usted trabaja en un PPF, si usted trabaja en una residencia, si usted trabaja en una FT, yo tengo que como servicio generar formación para que su trabajo sea cada vez más especializado. Y la ley 21.430 era lo que yo les comentaba recién, que era este marco, ¿cierto? Donde nuestro trabajo es, valga la redundancia, proteger los derechos de los niños y hacer valer que sean sujetos preferenciales de las políticas públicas. Ahora, como quedó y como se está trabajando ahora, básicamente, más que garantizar, depende mucho de la voluntad y de la coordinación. Y eso yo diría que no, nos hace que no seamos tan efectivos como quisiera. Bueno, tenemos acá cuántos niños hemos atendido. Estos datos son de julio del 2025. Tenemos 114.988 chicos niños, niñas, adolescentes que han pasado
que están en este minuto en el servicio. De eso, la mayoría está en programas ambulatorios, como los que le comentaba recién. AFT, PRM, acuérdense que coexiste la oferta antigua del servicio con la oferta nueva. Ahí vamos a ver cuáles son las líneas de trabajo. Tenemos familias de acogida, que son aquellas personas que trabajan en el fondo por recibiendo a un niño que necesita ser cuidado. Y eso aproximadamente tenemos 10.259 niños que están en familias de acogida y tenemos 11.639 que están en programas de diagnóstico. Ahí hay un número que no se ve, que son 5.125, que son los niños que están en residencia. Esto es lo que yo les comentaba recién. Líneas de acción, diagnóstico clínico especializado, intervención ambulatoria, cuidado alternativo y adopción. Estas son las líneas que salen en la ley 21.302. De ahí, lo que les comentaba recién, tenemos en paralelo la oferta antigua con la oferta nueva. De la oferta nueva tenemos la línea de diagnóstico especializado, lo tenemos en todas las regiones. La intervención ambulatoria, tenemos el programa de acompañamiento familiar territorial y los otros dos todavía no los tenemos desarrollados, dijéramos, en ejecución. Sí tenemos las orientaciones técnicas, por ejemplo, en el caso de pericia, nos falta todavía el tema legal para poder llevarlo a cabo. Lo tenemos como orientación técnica, pero esperamos tener la autorización presupuestaria para poder desarrollarlo. En cuidado alternativo familiar, ahí tenemos las residencias familiares por curso de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, de 0 a 4 años tienen una residencia, después de 0 a 3, perdón, después de 4 a 8 y después de 9 a 13, que es la segunda infancia de 4 a 8, de 9 a 13, la adolescencia temprano y después la adolescencia. Y esas residencias por curso de vida, en el fondo, son las que tenemos y familias de acogida que también se denomina ambas cuidado alternativo residencial. Esa es la línea de acción, más bien su programa es residencia o familia de acogida. Ahí tenemos en el fondo una subdivisión dentro de la línea de cuidado alternativo. Y la residencia de vida independiente que tenemos en este minuto, estamos trabajando para poder sacarla adelante. Todavía esas están con las orientaciones técnicas, pero tienen que también desarrollarse. Y adopción, que es la cuarta línea, y ahí tenemos todo lo que es, por ejemplo, el programa de acompañamiento a la familia adoptiva, que son los programas PRI que no están presentes en todas las regiones, lamentablemente. Si mal no recuerdo, tenemos solamente 13 regiones con programa PRI. Ustedes dirán, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, porque nuestro país tiene inequidades territoriales, o sea, eso es así. Lamentablemente, no lo digo de una manera así como desesperanzadora, sino que es parte de nuestras características que esperamos poder superar. Pero también tiene que ver con que no se olviden que estamos en un estado subsidiario. Entonces, la niñez está tercerizada. Ese otro punto que no es menor. O sea, nosotros tenemos como Estado parte de nuestra oferta, que son 38 residencias de las más de 200 que existen, que son del Estado. El resto está tercerizado. Entonces también es un dato que uno tiene que tener a la vista para decir, no toda esta oferta es del Estado completa. Nosotros llevamos a cabo licitaciones, esas licitaciones se ganan, qué sé yo, por los organismos colaboradores, y ese organismo colaborador es el que contrata un equipo para tener una residencia, por ejemplo, de segunda infancia, de 4 a 8 años, o para tener una residencia de adolescencia temprano, de 9 a 13 años. Ellos contratan el equipo y nosotros como servicio hacemos lo que es
las orientaciones técnicas, las tuiciones desde el punto de vista más legal que nos corresponde en esta figura que yo les comentaba, pero no es que sea todo, o sea, técnicamente responsabilidad nuestra, sí, pero son ejecutadas por otros organismos y eso es lo que significa cuando uno dice eh, acá la opción que tomó el país era que fuera una opción tercerizada. ¿Eso puede cambiar? Sí, si es que políticamente después se realizan esos ajustes, pero en este minuto es el marco que tenemos. Eh, Estas son las coberturas por año, que son los niños, niñas, adolescentes atendidos por año y porcentaje equivalente a a la población de 18 años o menos. Aquí tenemos que curiosamente, y esto ha sido una de las cosas que vamos a desarrollar, es que nosotros estábamos pensando como país, como técnicos, que íbamos a ir bajando en el número de niños que ingresaran a protección especializada y que nos hemos dado cuenta que hemos ido subiendo. Entonces teníamos un 3.99% de porcentaje de niños que ingresaban con nosotros el año 2020 y ahora estamos hablando del orden de un 5.39% el año 2024. Eso nos tiene muy preocupados porque efectivamente nosotros podemos intuir algunas causas, no tenemos las respuestas para decir esta es la causa efectivamente de la causa. Eh, Puede ser nueva criminalidad, tenemos situaciones que se dan producto de estos fenómenos, por ejemplo, de trata de personas, que antes, bueno, siempre lo hemos tenido, yo creo que ahora es más conocido. Tenemos una parte que se explicaría por la migración, pero yo siempre digo una parte, porque nosotros tenemos un 6.2% de niños que son niños que son migrantes y el resto son todo población chilena. Así que si bien podemos decir, mira, se explica en algo, ojo que no es la causa exclusiva. Y lo otro es el incremento de las violencias, que también vamos a ver eh, que eso, todos esos panoramas nos está dando la cifra que vimos de aumento que aparece acá y que nos preocupa porque si uno va a la tasa de natalidad, resulta que la tasa de natalidad ha bajado y nosotros estamos aumentando exponencialmente, incluso se habla de más del 70% de nuestros ingresos y ahí vamos a ver por qué. Acá tenemos la evolución de las atenciones, esta línea más oscura es la OPD, donde hemos ido bajando eh, eh, desde lo que teníamos efectivamente cuando teníamos, por ejemplo, el servicio, que la línea de OPD está presente en más de 300 comunas, y han ido bajando porque se van a ir reemplazando por la oficina local de niñez, que es la nueva oferta. Después tenemos el diagnóstico clínico especializado, que está ahí en rojo, donde bajamos perdón, hemos subido de 4.750 el 2021 cuando partimos con el servicio y ahora vamos sobre 11.000 atenciones. Esta gran línea son los programas ambulatorios, acá es donde más se concentra la atención y aquí nosotros tenemos aproximadamente de 72.000 que teníamos acá el 2021, ahora vamos a 91.000 el año 2024. Y las residencias, que era lo que yo les comentaba recién, que este ha sido el dato que más nos tiene más complicados, porque aquí nosotros pensamos que íbamos a bajar y sin embargo hemos subido. Tenemos 4.442 niños el año 2021 y esto alcanzamos ahora 5.135 el año 2024. ¿Dónde se han ido concentrando estos aumentos? Y es lo que más nos preocupa en el rango de niños de 0 a 3 años. Por ejemplo, el año 2021 nosotros teníamos 91 ingresos en el año, o sea, estos son trimestres, y el año 2024 tuvimos 328. Estamos hablando de niños de 0 a 3 años, o sea, guaguas.
Y eso es lo que nos tiene más preocupados porque aquí podemos, de nuevo, intuir algunas causas, pero no tenemos, eh, bueno, en ciencias sociales no existen certezas, pero la verdad es que ahí tenemos brechas de información que no alcanzamos a vislumbrar completamente. Esto se hace sobre la solicitud de ingreso que hacen los tribunales con niños de 0 a 3 años y esto para nosotros además como Estado es bien complicado porque nosotros como tenemos una agenda de avance en temas de niñez comprometida eh, eh, con distintos organismos internacionales y nos encontramos que algo que nosotros habíamos puesto como así a lograr, que era no tener niños de 0 a 3 años en residencia, resulta que no lo podemos lograr porque nuestra demanda no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Causas, nuevamente, tenemos brechas de información. Nosotros creemos, y con algunos levantamientos que hemos hecho, que sobre el 70% estaría explicado por consumo. En el ámbito, eh, bueno, de los padres y problemas de la maternidad fuerte, bueno, las madres ahí. Y ahí tenemos trabajo que nos falta hacer con los servicios de salud, porque claramente en el ámbito de salud mental, en el ámbito de consumo, tenemos que hacer una pesquisa eh, mucho más oportuna, porque nos está pasando que nos estamos enterando de problemas, no sé, que son titulares cuando llega un niño quemado, cuando llega un niño que tiene restos de consumo en su alimentación, y esa es la noticia, pero no sabemos lo que hay detrás, lo que pasó con esas familias. No, no tenemos la información que nos permita llegar antes precisamente para hacer la prevención secundaria y terciaria. Y eso es un problema que no estamos resolviendo oportunamente, claramente, y todas las cifras nos indican eso. Bueno, lo bueno y lo malo, yo siempre digo, algo hemos hecho bien, esto es como lo mejor que tenemos para mostrar porque aquí está la respuesta en relación a los niños atendidos en residencia y familia de acogida. Nosotros nos vamos a datos del 2017 y del total de niños que un juez de familia decía que tenía que ingresar a residencia, la mayoría, ahí tenemos en celeste, era absorbido específicamente por una residencia y la minoría no era absorbido, era solamente, o sea, lo atendía una familia de acogida. Y el año 2024 nos aparece acá que eso se revirtió y las familias de acogida son mayoritariamente las que están respondiendo al acogimiento de estos niños. Así que ahí tenemos una esperanza de que esto, que es política de Estado, efectivamente está siendo un avance que podemos tomarlo como un avance y donde tenemos que seguir trabajando, pero nos falta, yo diría, más sostén para cuidar esas familias de acogida y para poder brindarle efectivamente un marco que les permita sostener a los niños con eh, mayor nivel, no solo de recursos, sino que también ojalá de tiempo que podamos nosotros trabajar con ellos. Eh, lo que les comentaba recién, nosotros tenemos un cambio de paradigma que está reflejado desde la antigua oferta a la nueva oferta. La antigua oferta nos hablaba de niveles de complejidad. Entonces, un niño era más complejo cuando tenía una vulneración de mayor violencia. Me explico. Un abuso sexual, alto nivel. Una violación, alto nivel de complejidad. Pero si me fijan, mi lenguaje hablaba de la vulneración. O sea, el niño más complejo era el niño más violentado. Y nosotros esa calificación
era una calificación basada en la vulneración. Y nos olvidábamos del niño, nos olvidábamos de su contexto y nos olvidábamos de la familia, si era protectora o no era protectora. Entonces se cambió el foco, se está cambiando, yo digo se está cambiando porque todavía no lo logramos, en esta valoración de protección, desprotección. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tuviste una situación de abuso sexual infantil, por ejemplo, al interior de la familia, es distinto que si yo lo tuve fuera de la familia, en la escuela. Ponte. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo una familia protectora que puede ayudarme a trabajar con ese niño que sufrió esa vulneración de derechos y tengo un entorno que me permite efectivamente llegar a poder protegerlo y poder repararlo, ojalá con las óptimas condiciones. Entonces, esto significa que tenemos que mirarla desde las características, no solo de la situación de vulneración, sino de la situación del niño, de las capacidades de respuesta de sus progenitores y de las características del entorno. Entonces, básicamente, nos vamos de una mirada de foco, solamente el, la vulneración, el delito, y nos vamos a mirar una mirada mucho más sistémica que me permita a mí apoyarme en las capacidades de los padres para poder trabajar de mejor manera y más eficientemente. Lo mismo, entonces miramos en el antiguo sistema, la OPD tenía las vulneraciones menos graves y la más alta se suponía que era la donde teníamos mayor violencia. Y en este minuto tenemos un modelo basado en las 4 dimensiones donde el niño, este niño es el que nos está dando una información muy relevante porque muchas veces las características de base del niño nos permiten trabajar también eh, de mejor manera con los otros intervinientes y cosas que antes no se consideraba. Bueno, esto, las características de la violencia, la capacidad del cuidado, eh, las capacidades del cuidado se pueden efectivamente trabajar y mejorar muchísimo con los equipos que están entrenados para poder lograrlo. ¿Por qué entran los niños a nuestro sistema de protección? Porque hay una negligencia parental en un 44%, porque hay una violencia en un 25%, porque hay maltrato, que también es una violencia, y porque hay vulneración en la esfera de la sexualidad. Estas 4 causas son las que más se repiten. Y por lo tanto, si se fijan ustedes, aquí estamos hablando aproximadamente de un 80%. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo cuando ingresan. Lo que no sabemos es lo que pasa antes en estas familias. Ahí nosotros estamos llegando cuando alguien encendió la alarma, esa persona llegó a un juzgado de familia, a un tribunal, llegó a la oficina local de niñez, pero no estamos llegando antes de que se produzcan estas vulneraciones. ¿Dónde estamos aquí? En lo que yo les comentaba recién. Esta protección universal es la que tenemos a través de la oficina local de la niñez, continuadores de la oficina de protección de derechos, y tenemos al niño que transita entre estos polos. La protección especializada, aquí tenemos la inicial, intermedia y avanzada. ¿Por qué? Porque depende del diagnóstico clínico especializado. Si quedamos, por ejemplo, en una desprotección inicial, quedamos con estas 4 dimensiones que veíamos recién, estamos en una desprotección intermedia o bien estamos en una desprotección avanzada y acá estarían la derivación a residencia cuando no tenemos otra familia extensa, por ejemplo, que pudiera colaborarnos en acoger a este niño. Esto es el mayor, la avanzada es la mayor grado de desprotección y eso es calificado por los diagnósticos clínicos especializados, quienes son los que son la puerta de ingreso a la red.
los temas o formaciones teóricas que nosotros estamos viendo que son los que más requerimos, está la práctica informada por el trauma, que es algo de la cual no se forma mucho a nuestros colegas y que es muy importante porque si uno tiene esta formación puede interpretar mejor las manifestaciones de los niños. Y eso también nos saca mucho de nuestros prejuicios. A veces pasa que los equipos dicen, oh, este niño está desordenado, mire, se portó mal, señorita, lo voy a castigar. Y cuesta mucho sacar a los equipos de ese tipo de manifestaciones y de explicarle que es un niño que ha pasado por situaciones muy críticas y por lo tanto sus disrupciones, sus manifestaciones se deben básicamente a esta situación de abandono y no es una mala conducta o una pataleta, tiene que ver con estas manifestaciones y la interpretación que se hace lamentablemente no es la adecuada y en este trabajo, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, en este trabajo está involucrado todo el equipo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ser de la dupla terapéutica y trabajar con un psicólogo. Yo, trabajador social, yo, psicólogo, estamos haciendo esta intervención con este niño y su familia, pero de la misma manera tiene que estar formado en trauma todo el equipo de la residencia. Por ejemplo, desde la persona que abre la puerta, desde el portero, usted dirá, pero ¿cómo? Porque esa persona que recibe a ese niño que hace un abandono, por ejemplo, se fue y después una salida no autorizada, le decimos nosotros, porque los niños no están presos en la residencia, no se puede llegar y salir. Y cuando vuelve ese niño, el portero le dice, ¡ay, por fin llegaste! Pucha, casi como que mejor no te hubiera ido porque mira, te he causado cualquier trabajo aquí, hemos estado preocupados. Esa no es la manera de recibirlo al niño. Porque vuelve, y si vuelve es porque algo tiene la residencia, aunque sea, uno dice techo y abrigo, pero después va a ir trabajando y nos permite ir trabajando otras esferas. Ese portero va a decir, oye puta, qué bueno que llegaste, estábamos tan preocupados, ven a tomarte un té, qué sé yo, un sanguchito. Y yo logro tomar ese niño y que se sienta acogido. Eso es la intervención en el ámbito cotidiano. Aquí nosotros salimos del box. Olvídense que ustedes van a estar trabajando exclusivamente en esta oficina y ese va a ser el entorno de la intervención. Acá una conversación en la cocina, la intervención del portero, el conductor que está llevándolo de un sector a otro a veces en las comunas. Todas esas personas intervienen y te pueden dar información súper relevante. Ya, y creo que esta sí es la última. Disculpe que me extendí un poquito. Los niños, niñas y adolescentes, a mí me gusta mucho esta frase, eh, recrean acontecimientos y relaciones traumáticas siendo denominados comportamientos basados en el dolor. Los niños que nosotros recibimos, uno no se puede imaginar la cantidad de situaciones de angustia que han vivido. Yo, la verdad, no me lo alcanzo a imaginar. Eh, nunca, siempre uno lo conmueve, porque a veces la realidad supera cualquiera de lo que nosotros podamos pensar. Eh, entonces, requieren que nosotros tengamos una disposición para poder conectar con ellos y esa conexión no va a ser fácil porque son historias muy traumatizadas. Entonces nosotros tenemos que responder, y aquí lo dice muy bien la Marta Hondel, al dolor psicológico y emocional de los niños, niñas, sin infligirle experiencias dolorosas adicionales. ¿A qué me refiero con eso? De que a veces la capacidad de escucha requiere eso. Escucha requiere que nosotros tengamos una conducta más amable que basado en la norma que cumpliste, sino que cómo yo logro que ese niño en mi conversación se sienta
mejor y cómo yo logro que esa seguridad le permita ir tomando seguridad en sus propias fortalezas para que pueda ir él desarrollándose en su vida. Esos chiquillos son mucho tiempo de trabajo y requiere también estudios y requiere también un tremendo compromiso ético. Yo no puedo infligir más dolor porque ya eso ha sido la vida que ellos han tenido hasta antes de llegar a donde ustedes están trabajando. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco su tiempo y les agradezco también la posibilidad de reunirme con ustedes. Muchas gracias.